En 2007, Radio 6 de la BBC de Londres hizo una lista de las peores 10 letras en la historia del rock. En la lista, junto con canciones de U2 y Duran Duran, aparece Black Sabbath con War Pigs. Originaria de Birmingham, Inglaterra, esta banda pionera del heavy metal surgió en 1968. Integrada por Tony Iommi en la guitarra, Ozzy Osbourne en la voz, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería, diseñaron una imagen con referencias satánicas en su lírica y en su look. En la imagen del grupo y de su éxito, la presencia de Ozzy tiene gran peso. El líder de la banda también influyó en que asumieran una postura extremista en el tipo de rock que interpretaron y configuraron. Aunque de riffs sencillos, Black Sabbath basó su musicalidad en la saturación del sonido, en la teatralidad de sus presentaciones, así como en una propuesta de tonalidades oscuras que apelaban a la imaginería de la Edad Media, pero sobre todo a lo relacionado con lo demoníaco. De ahí lo de Sábado Negro del nombre del grupo. Muy pronto, el grupo queda a la deriva, cuando en 1979 Ozzy emprende un trayecto en solitario. Hasta finales de los 80, Black Sabbath había vendido más de 12 millones de copias de sus discos en todo el mundo. Paranoid, de 1971, se cuenta como su mejor álbum y uno de los más notables en la historia del rock. Con la edición del disco que trae de vuelta al grupo a la escena rockera, Black Sabbath asegura que es la leyenda viva del metal. Hace unos días los integrantes de Black Sabbath dijeron a la prensa que mientras el pop crea hits felices, ellos se quedan con los miserables. 13 es el nuevo disco de Black Sabbath. Según la crítica, el sonido del material es una especie de síntesis de la trilogía Paranoid, Master of Reality y Volume 4. Pues sí, aunque no lo crean, antes de que Ozzy Osbourne fuera el mandilón más ridículo del mundo, fue alguien importante, fue alguien subversivo, fue alguien que infundía terror y fue alguien que escandalizaba a las buenas conciencias. Y fue, pues yo diría que casi, junto con sus tres compinches de Black Sabbath, el creador de un género musical que tiene algo de rock, algo de blues de manera muy importante, pero mi ignorancia es supina en la materia y por eso vamos a apelar al experto a que nos diga de dónde viene, que se llama heavy metal y que ha incidido de manera muy importante en su propio devenir, porque el heavy metal tiene una larga historia, pero en otros avatares del rock. Y yo creo que si nos queremos remontar a los orígenes mismos del heavy metal, seguramente habrá que hacer una excursión a Deep Purple por ahí en algún momento, pero será una excursión casi prehistórica. Pero la historia del heavy metal empieza con Black Sabbath y por lo visto también termina con Black Sabbath, porque Black Sabbath se reúne, será un evento todavía más malvado que de costumbre, porque ahora además de malvados son geriátricos, lo cual es bastante perturbador. Están cada vez más cerca del más allá. Ya los veo a minutos del más allá, los señores de Black Sabbath. Y bueno, nos pareció una oportunidad extraordinaria para hablar de la historia de esta banda verdaderamente mítica en final de partida. Yo primero que nada quiero preguntarles si el heavy metal es cosa del demonio o no. Díganos si el heavy metal es cosa del demonio a FTV Final. Eugenio Cheyet dice, jajaja, pues digamos que hay un coqueteo, pero también hay heavy metaleros cristianos para contrarrestar el mal. Híjole, eso sí suena como cosa del demonio. Derek Dander dice, sí, son cosas del diablo, ya listos para el concierto en octubre. Benji dice, buenísimo, nunca pensé que fueran a hacer un programa de Black Sabbath. Fello dice, Sabbath, banda icónica. Vampivision dice,
wow, qué buen programa, sí que soy fan. Ahora que los tendremos en el DF, será un placer maravilloso escuchar. Sí, además vienen al DF. Será un placer maravilloso escuchar a Ozzy y compañía. Qué felicidad. Ismael Bárcenas dice, el heavy metal no es del demonio. Arjona y el reggaetoneo sí es del demonio. No, eso se oye de los 1000 demonios, que es distinto. Y causa daños irreversibles. Saludos y rezos. Lilú así nada más dice, ja, no, es cosa de personas sin bañar y playeras negras. No es cierto. Iván Nieblas, el Patas, viene con playera negra, pero de lo más bañado, supongo. Bañadísimo hasta las cachas. No, los que no se bañan son los hippies, eso es el rock psicodélico. Y como hoy no va a hablar de rock psicodélico, Iván Nieblas, el Patas, sí se bañó. Cuando vengas a hablar de rock psicodélico, no te bañes, por favor. Vendré con algunas costras encima, seguramente. Me parece muy bien. Oye, a ver, ¿Black Sabbath sí es, digamos, la banda fundacional del heavy metal o no? Sí, ¿O eso es un mito que decimos los ignorantes? No. Sí, aunque muchos difieren y le achacan el asunto a Led Zeppelin, digo, hay que recordar que más de la mitad de las canciones de Led Zeppelin pues son blueses puros o son canciones acústicas. A ver, déjame usar más lata. ¿Led Zeppelin es una banda de blues o de rock? Es de blues pesados. Es un blues el que tiene mucho volumen, digamos. Ok. ¿Y Deep Purple es una banda de? De blues también. De blues con tecladitos ahí, más o menos. Progresivo ahí, más o menos. ¿Y Black Sabbath en qué es distinta a Deep Purple o a Led Zeppelin, que, exacto, digamos, asume como una banda de heavy metal? Pues es que la diferencia está, bueno, aunque ya esto es materia de discusión durante, años y años y años. Lo que tiene de diferente Black Sabbath es justamente el uso ya, digamos, per se de la distorsión como elemento musical. Digamos que hasta entonces había habido como experimentos, digamos, con el volumen y la distorsión. Ya había unas... la distorsión en la guitarra. La distorsión en la guitarra y además, bueno, el volumen alto, ¿no? Ya había pues algunos ejemplos en los Who, ya había algunas cosas que hacía Cream, ya hacía cosas, por ejemplo, Jimi Hendrix, ¿no? Que bueno, él, fíjate, que fue a la primera persona que la definieron como heavy metal, que decían que el sonido de la guitarra de Jimi Hendrix era similar a que si estuviera cayendo metal pesado del sueño. Ahí fue como la primera acotación del término y después se les olvidó, ¿no? Pero se supone que Heavy Metal Thunder es una canción de Deep Purple, justamente. No, es del Steppenwolf. Ya. En Born to Be Wild, exactamente. Ya. Y bueno, la onda es que había estos coqueteos ya con la distorsión, incluso desde, vámonos atrás, hasta los Kinks, ¿no? Que empezaron a usar la distorsión en You Really Got Me y demás. Pero lo que se consolidó ya, digamos, como ¿cómo le diríamos? La plantilla del heavy metal, es que usaron estos elementos, digamos, de la distorsión, del volumen, de los acordes, digamos, que se manejan ahora en el heavy metal, que se llaman power chords, para los que sepan de guitarras y demás, que es simplemente el uso de dos notas. Ahorita voy a explicar por qué. Pero hay power chords también, digamos, en el rock no heavy metalero, ¿no? Exacto. En el rock pesado hay power chords. La diferencia con Black Sabbath es que la mayoría de su música está basada en los power chords desde el inicio de su concepción. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con el accidente que tuvo Tony Iommi en la planta metalúrgica donde trabajaba, que, bueno, digamos que prácticamente lo obligó a tocar así, porque, bueno, a los que no sepan, pues Tony Iommi le faltan pues 2 falanges de estos 2 dedos. Se las arrancó una máquina en la que estaba trabajando. Además, es curiosa la historia porque él ya había conseguido una chamba con una banda y se iba a ir pues de gira, pues ya a ser un músico profesional, digamos, ¿no? Entonces renunció a su trabajo. ¿Un músico profesional de qué? Profesional, digamos, de tocando covers, andando en los clubs. Le iban a pagar por tocar covers, bluesecitos, rock y demás, ¿no? Entonces, bueno, renunció a su trabajo y dijo, bueno, pues yo me voy a hacer músico, muchas gracias. Y entonces el patrón de la chamba pues le pidió el favor de ir al siguiente día de que ya había renunciado, porque uno de los trabajadores pues no iba a asistir, estaba enfermo, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues ya, mira, de último favor, pues ya voy a ir el último día, pues ya. Entonces fue y estaba trabajando en la máquina y pues para su mala suerte en alguna cosa se distrajo y pues le mochó los dedos de la mano. Entonces ahí, digamos, Tony Iommi quedó devastado por ese accidente y dijo, bueno, justo cuando me voy a hacer profesional, ahora me pasa esto. Y se deprimió mucho y ya no quiso tocar. Entonces el mismo patrón, digamos, que carcomido por la culpa, fue y le llevó un disco, curiosamente, de Django Reinhardt,
que es pues, guitarrista de jazz extraordinario. gitano de jazz, que además tiene, pues también sufrió un accidente en un incendio que le deformó la mano, pero aún así podía tocar. Entonces, pues Tony Iommi oyó el disco y dijo, bueno, sí, pero ¿esto qué? ¿No? Dice, bueno, mira, él escucha cómo toca y también tiene pues una mano mal, ¿no? O sea, no hay cosa que no puedas hacer, ¿no? Digamos, aunque suene así, de libro de superación personal. Sí, nunca hubiera pensado que Django Reinhardt formaba parte de la historia de Black Sabbath. O sea que eres una caja de sorpresas. Exactamente, así es. Y bueno, entonces ya Tony Iommi dice, bueno, tengo que hacer algo entonces, porque si este señor puede tocar y yo, pues, caray, voy a poder hacer. Entonces descubrió la manera de hacerse una especie de dedales en estos dos dedos, con botellas de plástico, las fundía y bueno, se hacía ahí sus dedales, las cubría de cuero, muy rústico. Pero descubría que, bueno, al tocar pues, las cuerdas de la guitarra, pues le botaban, digamos, los dedales, estos hechizos, porque estaban muy, muy gruesas. Entonces dijo, ¿qué podría yo hacer? Entonces, pues cayó en cuenta que si usaba unas cuerdas un poquito más delgadas y se afinaba un poquito más grave, las cuerdas tenían menos tensión y podía tocar pues mucho mejor. Sí, pero simplemente con el accidente que tuvo con estos dos dedos, lo obligaba a tocar dos cuerdas con estos dos. Curiosamente, estos dos, ¿no? Okay. Entonces, esto lo lleva a ser pues el power chord, ¿no? El power chord famoso que ya ahora es pues pues digamos el sonido del heavy metal. Entonces de ahí empieza él a hacer sus rolas pues con estos dos notas simplemente, ya no es así digo, en ese entonces pues todo el mundo buscaba pues hacer la mayor cantidad de armonías y demás, y él simplemente pues hacía lo que podía con lo que tenía, digamos, ¿no? Ahora, a ver, cuando hablamos de heavy metal hablamos de un sonido, sin duda, y ese es el sonido del heavy metal. También hablamos de un discurso, yo diría que es lo que diferencia de manera muy importante el heavy metal del hard rock. Sí, sí, y es el discurso del oculto, de la magia, del mal. Es un discurso que tiene un tufillo ahí como Aleister Crowley de manera muy importante, a Lautréamont quizás, al Baudelaire de las letanías de Satán. ¿De dónde sale el discurso del heavy metal? Pues mira, curiosamente, ellos ensayaban allá en Birmingham, en Inglaterra, ensayaban enfrente de un cine. Entonces un día pues vieron que estaban proyectando esta película que justamente se llama Black Sabbath, que es de Mario Bava, protagonizada ahí por Boris Karloff. Y se dieron cuenta que había pues una fila enorme para la taquilla, para entrar. Sí, Mario Bava, hay que decir, es un director de cine italiano que junto con Dario Argento es, digamos, de los creadores de un género que se conoce como giallo. El giallo son películas de terror italianas, pero que son... Giallo significa amarillo, son amarillistas, es decir, que son tremebundas, que buscan generar, pues digamos, mucho escándalo y provocar con mucha sangre. Exacto. Y bueno, entonces estaban viendo la fila y decíamos, mira, mucha gente quiere entrar a ver pues, Black Sabbath, ¿no? Que es una película justamente como la describes, amarillista y escandalosa. Y entonces el bajista Geezer Butler le dice, qué curioso que la gente pague tanto dinero por ir al cine para pues, espantarse, ¿no? Para ser asustada. Dice, ¿y no podríamos hacer lo mismo haciendo música que espante a la gente? Pero ellos estaban tocando un bluesecín, digamos. Exacto, ellos todavía seguían, pues medio, venían del blues todavía, pues era la Earth Blues Band, antes de llamarse Black Sabbath, que justamente también la tomaron del nombre de la película. Y dijeron, pues con esta idea en mente, dijeron, a ver, vamos a escribir una canción pues que sea, pues... emblemática y que sea además pues que defina lo que queremos hacer como música que espante, ¿no? Y hasta ahí parece que llegó el experimento, digamos, hasta el primer disco de Black Sabbath, porque la mayoría de las otras canciones que vienen en el álbum pues, son un poquito más blueseras, ¿no? Y bueno, desde ahí, con esa idea en mente, pues la compañía, digamos, que empezó a idear, la compañía disquera empezó a idear pues una especie de paquete para comercializarlos y dijeron, bueno, claro, banda satánico, ocultista, este sonido pues es nuevo, nadie lo ha escuchado, y empezaron a definirlos así como una banda pues satánica, erróneamente, ¿no? Y eso mercadológicamente buscaba apelar ¿a quién, Iván? Pues a los marginados, digamos, ahí a los, pues a los que no son invitados a la fiesta de lo popular, digamos, ¿no? Eso es lo que... Además, bueno, hay que recordar que venimos ya del fin de la era hippie, ¿no? Entonces, estaban buscando como el nuevo sabor de la nueva década. Entonces, pues cada quien apostaba a lo que podía y pues la compañía disquera de Black Sabbath le apostó, digamos, a este experimento que más bien lo veían como una curiosidad de, pues, a ver si pega, ¿no? A ver con quién lo podemos vender. Y pues claramente, digo, en el primer disco les fue muy mal.
hay que decir que la crítica los devastó, los deshizo a más, porque bueno, además estaban acostumbrados a sus contemporáneos que bueno, pues eran Led Zeppelin, Deep Purple, que manejaban pues una línea mucho más melódica, un poquito más amable, y además tenían canciones pues que remiten a la esperanza, y Black Sabbath pues era completamente todo lo contrario, ¿no? Pues no estaban hablando de ninguna cosa feliz, de ninguna cosa de princesas ni nada, estaban hablando de guerra, de el horror, de la locura, de drogas abiertamente inclusive, ¿no? Y de la magia y del ocultismo. ¿Y ese discurso era suyo o ese discurso fue una idea de la disquera? Pues mira, digamos que fue de ambas partes, porque la idea también de ellos pues era simplemente pues hacer, como te digo, música pues basadas como en películas de horror, a ver pues, si alguien le cachaba, ¿no? Pero la disquera insistió más en manejar esta imagen satánica, esta imagen, pues digamos, erróneamente satánica, digo, porque más que una banda satánica, yo creo que Black Sabbath es una banda antirreligiosa. Sí tienen una postura bastante antirreligiosa, que no satánica, ¿no? Que no es lo mismo. Y bueno, en la compañía... No, pero sí tiene un coqueteo con el discurso del mal, ¿no? Claro. Y con referentes que tienen que ver con eso. Exacto, ya después lo abrazaron porque dijeron, bueno, esto nos va a dar dinero, entonces esto, pues bueno, ni modo, pues hay que hagan lo que quieran, pero sí inclusive hasta se sacaban ellos de onda, porque por ejemplo el bajista viene de familia católica inglesa, ¿no? Entonces llegaba con el primer disco trae una cruz invertida en los interiores, y ellos no se habían dado cuenta hasta que ya les entregaron el disco, ¿no? Entonces llega oye, mamá, papá, mira, ya saqué un disco, y dijo, oye, caray, pues ¿estás seguro que solo están tomando alcohol? Y en fin, y bueno, y si este discurso ya realmente lo abrazaron a partir ya del segundo o tercer disco, en que ya dicen, bueno, pues si ya vamos a ser una banda satánica, pues venga de ahí. Pero aunque fue así, nunca como que... Nunca fueron como una banda, digamos, tan ocultista como, por ejemplo, pienso en Coven, que es una banda anterior a Black Sabbath en 1969. Que no es una banda de heavy metal. No, ellos, fíjate que eran pues un poquito más hippies. Ellos sí venían de la cultura hippie, pero les interesaba mucho más esta onda de la brujería, de la onda satánica de Anton LaVey. Y eran abiertamente satánicos, pero su música, digamos, no pesaba tanto como la de Black Sabbath, digamos. No era tan pesada, ¿no? Ahora, Black Sabbath, digamos, ya quedó establecido, o que lo estableciste, Sí. es la banda fundacional del heavy metal. ¿Cómo se vuelve eso un género? Es decir, ¿cómo empieza a haber bandas que quieren sonar como Black Sabbath? Y cómo, más que, digamos, clones de Black Sabbath, se vuelve, pues, digamos, un linaje musical con una trayectoria y un diálogo que se enriquece a lo largo de las décadas. Exacto. Además, bueno, para pasar a esto hay que hablar sobre la canción Black Sabbath, que es, digamos, el piece de resistance que le llaman, del heavy metal, porque... no solo de Black Sabbath, del heavy metal en general. Claro, sí, Okay. Porque esta canción define en su tonalidad, digamos, ya me voy a meter en las tonalidades y en la musicología. Por favor. En su tonalidad define claramente pues el tono oscuro, el tono pesado, que después pues ya va a ser, digamos, el parangón del heavy metal. Esta rola, fíjate que está basada en una sinfonía de Gustav Holst, que es la Sinfonía de los Planetas, y específicamente el movimiento de Mars, el no sé qué. Marte, el de la guerra. El de la guerra, exactamente. Está basada justamente en esto porque Geezer Butler estaba escuchando la sinfonía y trataba de tocarla con su bajo. Y después, al siguiente ensayo, Tony Iommi llegó con los acordes de la canción Black Sabbath, que manejan el tritono satánico que durante mucho tiempo se manejó en la Edad Media. Sí, pero estás hablando de músicos muy eruditos. Sí, vaya. Y bueno, esto es el diabolo sin música, que le llamaban, que se usaba en la Edad Media, y después se consideró hasta pues blasfemia por digamos, las huestes ahí católico-cristianas, no sé. Decían que era esta tonalidad contraria a la Santísima Trinidad y prohibieron su uso hasta pues muchos siglos después. El último que lo usó en esas épocas fue Paganini, que también lo satanizaron, bueno, hasta las cachas casi lo queman en leña verde. Y después, casualmente, bueno, llega Gustav Holst, más o menos manejando las mismas tonalidades, que son cachadas pues por Black Sabbath, y de ahí crean Black Sabbath. Pero Iván, yo quiero seguir platicando contigo, pero aquí sí adoramos a un demonio que se llama Mammon, y que es el demonio que tiene que ver con el dinero y con la usura, y queremos que nos paguen, y para que nos paguen tenemos que ir a unos mensajes comerciales. Al cabo que aquí trabajamos en el imperio del mal, pero ahorita venimos.